Amén. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir la Biblia o acá en la pantalla. Primera de Timoteo capítulo 4, 2 versículos, el 1 y el 2. Estas notas le pedí a los chicos que no solo de este material, sino de otros que escribimos o que escribí, se transformen en pequeños libros, esos libros de bolsillo, esos libros de lectura rápida, de unas 20, de unas 30 paginitas, para que pueda aprender y aún así añadirle a esto que comienza y que le sea de bendición y que sea útil para entender las Escrituras. Así que esto dentro de muy poquito tiempo, esto va a ser transformado en pequeños libritos para que usted lo tenga y con eso también comprar una bolsa de cemento, ladrillo, todo es para la obra, ¿me entiende? Todo eso para la casa. Estamos preparando el otro material, también el libro que también está medio detenido, pero ya también cuando salga todo eso va a servir y va a ser útil para sumar, para comprar materiales para la construcción. Esta es una profecía del apóstol San Pablo y hasta que no entendamos que estamos en tiempos proféticos, viviendo tiempos extremadamente proféticos, tiempos peligrosos, mejor dicho, extremadamente peligrosos y proféticos, hasta que no entendamos el marco en la cual nosotros estamos transitando la vida, no es lo mismo que en los años 30, los años 20, no, estamos en el año 2018. Ha pasado mucho tiempo y la cosa está cada vez más sensible. Y hasta que yo no pueda entender en dónde yo estoy ubicado en el mapa de Dios, yo tengo que entender el GPS de Dios. ¿Sabe que usted tiene un GPS? El GPS de Dios es la persona del Espíritu Santo. Más que nunca tengo que confiar en la persona del Espíritu Santo. Más que nunca tengo que confiar en la palabra. Más que nunca tengo que leerla. Más que nunca tengo que depender de Dios. ¿Por qué razón? Porque acuérdese de este texto. Dice que Jesús estaba orando con sus discípulos y sintió en su espíritu que venía el enemigo de su alma, o de nuestra alma, no la de él, que venía el enemigo, el príncipe de este mundo, y dice, viene el príncipe, levantémonos, vámonos, porque viene el príncipe de este mundo, dijo Jesús, y yo nada tengo que ver con él. O sea, estaba marcando que el mundo estaba siendo desde hace muchos años gobernado por el príncipe de este mundo. El apóstol San Pablo enseña mucho sobre esto, la Biblia enseña mucho sobre esto. El error de muchos cristianos es que sacan de contexto su vida con relación a las tinieblas. Estamos en un mundo de tinieblas, no somos del mundo, somos hijos de Dios, pero estamos en el mundo. No somos tinieblas, somos luz, pero estamos en medio de tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me entiende? Yo no soy del mundo, pero estoy en el mundo. No soy tinieblas, yo soy luz, pero estoy viviendo en un pueblo, en un mundo que habita en tinieblas. San Pedro dice que el diablo anda como ¿qué? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no tengo que sacar de contexto al enemigo, no tengo que sacar de contexto al diablo. El diablo está organizando sus ejércitos para el plan de las tinieblas. Hay un plan maestro que es el plan de Dios. El plan de Dios tiene que volver a su origen y ayer un pastor lo tocó. Y hace un tiempito yo le prediqué acerca del día de la ira de Dios. En las iglesias no se habla del día de la ira de Dios. O sea, ¿por qué somos salvos? Porque el Señor en Cristo nos libera del día de la ira de Dios. Y si se acuerda bien, hemos pasado algunos textos donde la Biblia enseña que viene el día grande y terrible, el día de la ira de Dios. Entonces, ¿de qué somos liberados? De ir al infierno. Pero el día de la ira de Dios, el día de... Bueno, ya le prediqué de eso, un día nefasto, un día terrible para el ser humano, porque en el plan de Dios tiene que sojuzgar a las tinieblas, pisotear al dragón, poner las cosas en su lugar y Él va a reinar. Desde Jerusalén va a reinar. O sea, la idea de Dios es entregarle el reino a su Hijo. Por eso dice, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que antes estaba el reino de las tinieblas solamente, moviéndose en este mundo. En la venida de Cristo, ya no solo el reino de las tinieblas estaba, sino el reino de los cielos.
Y el reino de los cielos se tuvo que formar, el reino de los cielos se tuvo que expandir, tuvo que crecer. Dios tuvo que levantar hombres, mujeres, siervos, siervas. ¿Por qué razón? Porque el evangelio se tenía que expandir. Por eso cuando el Señor le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, está diciendo esto. O sea, es la estrategia del reino de los cielos para invadir las tinieblas, para reprender las tinieblas, que se vayan replegando y cada vez los territorios y la gente vaya siendo liberada con el poder del evangelio. El poder del evangelio vino a liberar. ¿De qué nos vino a liberar? Del día de la ira de Dios. Punto. Cuando el Señor venga, o cuando la iglesia se vaya, mejor dicho, cuando la iglesia se vaya con el Señor, si yo le hago una pregunta, ¿cuál es la idea de Dios? ¿Por qué nos saca de este mundo? ¿Por qué nos lleva? En el arrebatamiento nos saca, nos lleva, nos tiene que limpiar, nos tiene que purificar. Por eso está el juicio de las personas. No vamos a perder la salvación, sino que hay un juicio donde cada uno va a tener que dar cuenta el por qué lo hizo, el cómo lo hizo y qué involucró en lo que hacía, si había vanidad. O sea, va a ser un juicio o un pedir cuenta de por qué razón cada uno hizo lo que hizo, no teniendo lo que hacer. Ahí dice que vamos a llorar, ahí donde no vamos a perder la salvación, pero es purificación, es santificación de la iglesia. Y después de eso dice, y miré y vi a un jinete. ¿Se acuerda del jinete que venía en un caballo blanco y en sus mulos decía fiel y verdadero? En su pecho decía fiel y verdadero, y tenía poder en su boca, y dice, y que había mucha gente que venía detrás de él con su ejército para derrotar a las tinieblas. En ese ejército está usted. O sea, no es todo que nos vamos a sentarnos a comer una milanesa con papa frita en las bodas del Cordero. No, está la boda del Cordero, pero después venimos con el Cordero transformado en león, venimos a tomar la tierra, venimos a poner en orden las cosas de este mundo, y luego sí vendrá la eternidad. Luego sí vienen los 1000 años, y luego así vienen todas las cosas. Pero tengo que entenderlo, tengo que entender por qué razón Dios me salvó, para qué me salvó. ¿Qué tengo que entender en la salvación de mi alma? ¿Por qué es tan importante la salvación de mi alma? ¿De qué depende la salvación de mi alma? Depende de las Escrituras, depende que lo lea. Entonces, volvamos, estamos en un tiempo profético tremendo. Esta es una profecía del apóstol San Pablo. Y esta profecía está guardada en las Escrituras en este texto, 1 Timoteo capítulo 4, 1 y 2. Y dice así el apóstol San Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Escuche, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3 para que usted entienda, prohibirán esto, aquello, lo otro, van a tergiversar las Escrituras, van a cambiar las Escrituras, van a modificar las Escrituras, la van a poner de un lado para el otro, van a desviar la atención del verdadero carácter que tiene la Escritura o de la voluntad de Dios. Eso dice que vendrán, pero quiero leerle algo, que esto que está escrito y que va a estar ahí. Dios levanta al apóstol San Pablo con una enseñanza que traspasa lo religioso. San Pablo fue un religioso, necesitó ser quebrado en su religiosidad para que así pueda ver y oír una voz diferente, la voz del Espíritu. Mientras él era un religioso, mientras él cumplía con los ritos y ceremonias que su propia religión judía le ordenaba, mientras él iba al Sanedrín, mientras llevaba una vida diferente a la vida que Dios había pensado para él, mientras que Pablo estaba organizando su vida y todo su entorno en lo religioso, él pensaba que por ser bueno tenía que ser religioso, piadoso, y tenía que observar la ley, y tenía que decirle a otros las Escrituras y predicar sobre la ley de Moisés, y se iba y se sentaba en los mejores lugares de la sinagoga o del Sanedrín, o donde había alguna seres importantes. Saulo estaba ahí. Se relacionaba con gente de su condición. Él pensaba que Dios era eso nada más.
reuniones, cultos, actividades, creerse mejor o superior a los demás. Y Dios vio que en el corazón del apóstol San Pablo existía algo verdadero, que lo que hacía lo hacía porque lo creía, que no era un hipócrita, que lo que hacía, si perseguía a alguien es porque creía que tenía que perseguirlo. Y que si hacía determinadas cosas las hacía convencido porque así lo pensaba y así lo creía. No porque pensaba una cosa y hacía otra. No es que decía una cosa y las actitudes eran diferentes. No. Lo que está viendo Dios es que ese hombre, aún en la ignorancia, el hombre era íntegro. El hombre no tenía maldad en su corazón. Aunque estaba equivocado, no tenía maldad en su corazón. Errado, sí, pero en su corazón había integridad. Porque lo que estaba pensando él es que lo que hacía él le agradaba a Dios. No era porque se lo imponían. No era para ganar el favor delante de la gente. No es para que la gente diga, oh, no. Él entendía que lo que estaba haciendo, la revelación que tenía, lo poquito que sabía o lo mucho que sabía, lo hacía porque quería agradar a Dios. ¿Sabe? Y eso le agradó a Dios. Que sea íntegro en su corazón, que sea honesto, intelectualmente honesto, espiritualmente honesto. No se impuso carga que no sentía, no dijo cosas que no sentía. Hoy es muy fácil escuchar a ciertas personas que dicen una cosa pero están sintiendo otra. Dicen algo y sus hechos lo niegan. No, Pablo no era así. Lo que decía, aun si estaba equivocado, lo decía porque lo creía y porque así, según él, tenían que ser las cosas, y esto le agradó a Dios. Un hombre de sacrificio, un hombre que puso el cuerpo, un hombre que no se negó a nada. Y vio valores, y vio cosas importantes, mal usadas, pero importantes. En manos de la religión, pero importante. En manos del enemigo, pero importante. En manos de la carne, pero importante. Dios veía que había cosas importantes que estaban siendo administradas a lo mejor no de una manera grata, pero importante. ¿Sabe? Cuando Dios lo toca a Pablo, cuando Dios lo trata a Pablo, lo primero que le dice al que le ministra, que es un viejito llamado Zacarías, le dice, ve, porque él tenía que ir a ministrarle, ve, porque instrumento útil me es este. Oh my God. ¿Sabe? El único que puede ver lo bueno, lo puro en su corazón es Dios. Mucha gente no tiene la capacidad de esto y te señala, te critica, te acusa, te menosprecia, te baja el precio, te señala como esto, como aquello, como sos así, este nunca cambia más, este va a ser así. La falta de perdón muchas veces en la gente es no creer que esa persona, dígale, todos podemos mejorar. Gracias por su entusiasmo. Vamos, todos podemos ser mejores. Podemos ser mejores personas, mejores padres, mejores papás. Todos podemos ser mejores. Esa es la esperanza en Dios, que podemos ser mejores. Ese es el carácter de Dios y la naturaleza de Dios. Podemos ser mejores. Porque Él creyó en nosotros, aunque estábamos muertos en delito y pecado, Él creyó en nosotros. Y aunque estábamos equivocados o haciendo cosas erróneas, Él creyó en nosotros. Y nos predestinó para una salvación tan grande. Entonces cuando lo ve a Pablo, ve valores importantes. En manos equivocadas, lo trae, lo llama. Ya estaba anotado para salvación, lo trae, lo llama. Y le dice al viejito, ve, porque un instrumento útil me es este. Usted en las manos de Dios puede ser muy útil. Decirle a 3 personas, vos en las manos de Dios podés ser muy útil. En las únicas manos que funcionamos son en las manos de Dios. Lo que tenemos funciona en las manos de Dios. Lo que tenemos como bienes o lo que sea, eso nos enriquece en las manos de Dios, no nos genera cargas. Lo que tengo, lo que soy, funciona en las manos de Dios. Cuando no estaban en las manos de Dios, lo derrochaba y lo tiraba por ahí, ¿sí o no? ¿Cuánto dinero tendría hoy si no hubiese derrochado tanto? Preguntarle al coso al lado. Decirle, ¿cuánto dinero tendría si le hubieras derrochado tanto? Tanto, hoy, Señor amado. Entonces lo que tenemos en manos equivocadas, sufrimos pobreza, nos empobrecemos.
No somos dichosos, no somos felices, y aunque lo tenemos, y aunque la gente tiene todo, no es feliz y hasta se suicida, porque tiene de todo, pero no es feliz. Pero cuando lo poquito que tenés está en las manos de Dios, qué lindo, ¿no? Qué maravilloso, Dios, que aunque tengamos poquito, eso en las manos de Dios, Dios lo puede hacer muy útil para nosotros. Podemos alcanzar cosas, victorias tremendas, aún con eso poquito que tenés. Porque en las manos de Dios funciona. Porque no depende de lo mucho, depende de la bendición de Dios. Hay gente que tiene mucho y no sabe qué hacer con lo mucho y no funciona. No funcionan. Me hablaba el doctor Federico de un hombre que es multimega millonario que vive allá por Tigre, no sé cómo se llama, Marina, ¿cómo se llama? Esos lugares que están por allá, ¿cómo es? El Nordelta por allá atrás. Mire, tiene fortuna ese hombre y está que se muere. ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo? Mire, ¿sabe qué le dijo un hombre acostumbrado a eso? Le dijo, yo pagaría mucho dinero para tener una mejor salud. Pero se está muriendo, no hay tal cosa. ¿Entiende? Pagaría mucho dinero para tener una mejor salud, pero no puede. Decirle, se acordó tarde. Entonces, por más que se tenga mucho, lo que se tiene no será dichoso porque no está en las manos de Dios. Pero cuando estamos en las manos de Dios, lo que tengo, yo decirle, vas a ser muy dichoso en la mano de Dios. ¿Amén o no amén? Así que ese hombre era así, era un religioso. Y si había algo que no entendía, era porque tenía su mente cerrada. La religiosidad cerró su mente. La religiosidad condicionó su mente. La mente dijo, tenés que andar entre acá, allá, allá y acá. Ahí te tenés que mover. La religiosidad te pone límites. Te conecta con cosas de aquí abajo. Te bloquea la mente. Te hace chiquitito. Y Pablo, aunque tenía ciertas libertades, estaba condicionado porque su mente estaba cerrada. ¿Cómo puede funcionar un hombre con una mente cerrada? Cuando está frente a un negocio, pero tenés la mente cerrada, ¿qué puede pasar? ¿O qué pasa cuando estás al frente de una oportunidad, pero tenés la mente cerrada? ¿Qué pasa? Decirle al de lado, perdés la oportunidad, papi. Estás delante de algo lindo de Dios, de algo bueno de Dios, pero al tener la mente cerrada, ¿qué decimos? No, gracias, no puedo, no tengo, como pensando que todo depende de nosotros y a Dios lo dejamos en el tercer o cuarto puesto. O peor aún, yo nací para sufrir. ¿Cuántos conocen que dicen, no, yo nací para sufrir? Yo me merezco lo que me está pasando hoy, Señor amado. Yo soy malo, me tiene que pasar esto, como que el sufrimiento es para ellos y no la bendición de Dios. ¿Por qué razón? Porque tiene la mente cerrada. Todas las religiones que cierran la mente no son de Dios. Todas las religiones que someten al hombre a la esclavitud no son de Dios porque lo hacen esclavo al hombre. Dice que Cristo vino a libertarnos. Cristo vino a abrir las puertas. Mire qué distinto. Vino a abrir las puertas, vino a ensanchar el espíritu en nuestra mente. Nos dio libertad para entrar, para salir. En cambio, las cosas del mundo, las religiones de los hombres o los pensamientos de los hombres vienen a cerrar la mente. Desde siempre el hombre manipuló al hombre, ¿sí o no? Desde siempre hubo reyes, desde siempre hubo personas que vivían de los demás. Hay sistemas en los cuales el hombre ha vivido siempre, que es a través de reyes, de reinados y qué sé yo, de opresiones. Por eso cuando a Jesús le dicen Rey de Reyes, es un título honorífico, Rey de Reyes, porque no era un rey común. Todos los que están en el reino del Señor se gozan y son felices. Hay otros que están en el reino de las tinieblas que están apagados, entristecidos, están muertos, están empobrecidos, están pasándola muy mal, porque el rey los somete, el rey de las tinieblas los somete a esa clase de vida. Pero qué tremendo, venimos al reino de los cielos, el Señor nos libera, nos bendice, nos conecta con sus promesas.
Y empezamos a ver cosas que no pensábamos que eran para nosotros. Oiga, ¿y esto? ¿Cómo es esto? ¿Esto para mí? Sí, es para vos. Esto es para vos. ¿Pero cómo que para mí? Sí, es para mí. Porque las bendiciones nos alcanzan. Decirle a Dios, las bendiciones de Dios nos alcanzan. Vamos, las bendiciones de Dios nos alcanzan. Y Dios nos empieza a conectar con su gozo, con su espíritu. Entonces Pablo era así, estaba formado así. No entendía a Dios, no entendía a Jesús, no entendía a los cristianos. Cuando él veía a algún cristiano lo odiaba, pero porque no lo entendía. Los perseguía porque no entendía, les daba bronca, los llenaba de ira viendo a sus cristianos con poco, con casi nada, pero con gozo eterno en sus almas. Él se levantaba en odio contra ellos porque a pesar de que él era alguien, no tenía lo que el otro, que no teniendo nada, tenía. Lo que ese cristianito tenía, Pablo no lo tenía y por eso lo odiaba. Entonces dijo Dios, la única manera para que este hombre me sirva, lo tengo que quebrar. Decirle al de al lado, acá se puso picante el mensaje. Lo tengo que quebrar. No sirvo yo, no le puedo servir a Dios con mi manera de ser, con mi manera de pensar y con mi mente cerrada. No le puedo servir a Dios. Apenas puedo obtener salvación. Y hasta a veces me cuesta entender lo que significa salvación porque mi mente está cerrada. Así que lo tuvo que quebrar, procesar, derribar, enceguecer, ser llevado por otro, vivir de la caridad de otro siendo que era orgulloso, esperar que alguien venga a liberarlo de esa ceguera, de que alguien tenga un ratito de tiempo para escucharlo a Dios y que vaya. Estaba pidiendo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. La gente que no conoce a Dios cuando pasa por un problema tremendo como este, Diosito, Diosito, ayúdame, Diosito, 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 y no le sacan el Diosito de la boca. ¿Sí o no? Mi papi, cuando estaba enfermo, cuando él no creía en el Señor, decía, Diosito, ayúdame, Diosito, ayúdame, Diosito, ayúdame. Y Diosito lo ayudaba, pero él no le servía para nada, porque él era así, y como muchos. Y Pablo era así, Diosito, ayúdame, Diosito, ayúdame, Diosito, ayúdame. ¿Cuántas veces dijiste, decirle al de al lado, cuántas veces dijiste, Diosito, ayúdame? Con el agua hasta las narices, ¿no? Hasta el cogote. Diosito, ayúdame, Diosito. Y Dios te ayudó. ¿Cuál fue la respuesta a esa ayuda de Dios? Negarlo, rechazarlo. Ni la gracia. Entonces necesitó ser quebrado. ¿Por qué tenía que ser quebrado? Porque su mente tenía que ser quebrada. El espíritu de su mente tenía que ser liberado. Había sido cegado por la religión y así no podía funcionar. Todo estaba para que funcione, pero su manera de decirle, por esa manera de ser, decirle por tu manera de ser, por tu manera de pensar, no estás viendo la oportunidad. Vamos otra vez, yo sé que le cuesta eso, vamos, y a mí me encanta. Vamos, decirle al de lado, por tu manera de ser. Alguien que lo toca al de adelante, decirle, por tu manera de ser, por tu manera de pensar. Vamos a tocar el hombro, dale, por tu manera de ser, por tu manera de pensar. No estás viendo la oportunidad de Dios. Y él no veía la oportunidad de Dios. Él escuchó a predicadores cristianos, le hablaron de la fe cristiana, pero no los quiso escuchar. El negocio de él pasaba por otro lado. Él sabía muy bien de la bendición de Dios. Así que lo tuvo que quebrar. Porque su mente se tenía que abrir, su corazón se tenía que abrir y tenía que entrar en un nuevo nivel, en un nuevo tiempo. Mire, ¿vio cuando en el hospital cierran un área? ¿Vio que hay hospitales que cierran algún área? ¿Por qué la cierran? Dos motivos, los más principales. ¿Por qué la cierran? Porque ahí hay bacterias o hay virus y todo aquel que entra se puede contaminar, ¿sí o no? O al revés, esas áreas están limpias, están, ¿cómo se dice? Séptica, ¿cómo es? Esterilizada, y cualquier cosa que entre, yo llevo, me tienen que poner una máscara, un gorro, guante, un pantalón, zapato, parezco un astronauta, ¿no? Y tengo que entrar así, ¿por qué? Porque cualquier bacteria o cualquier virus yo lo puedo meter ahí y puedo hacerle daño al paciente. Ya no va a quedar esterilizado ese lugar, ya está contaminado. Entonces,
Yo no puedo entrar a un nivel contaminado. No puedo andar con Dios contaminado. No puedo entrar a la presencia de Dios contaminado. Por eso Dios lo tuvo que quebrar. No se puede entender a Dios con una mente contaminada con muchas cosas. ¿Me permite que le diga algo? ¿Sabe? Yo tengo que desaprender lo que me han enseñado. Diga que no tengo al lado, porque si no tengo el micrófono. ¿Dónde están los pastores acá? Todo lo que me enseñaron en la escuela, en la secundaria, en la facultad, tengo que desandar ese camino. Porque lo único que hicieron es que yo pueda confiar en lo racional. Y esto es espiritual. Tengo que desandar caminos de religiosidad. Y para lo único que sirve ahí es el quebrantamiento. Esa manera de ser y de pensar que llevamos muchos años tiene que ser quebrada para poder subir un nuevo nivel y empezar recién ahí a entenderle a Dios. Todavía no le empecé a hablar de la profecía, estoy hablando del profeta. No podía Pablo hablar de esa profecía si no era liberado de esa opresión que había en él, de esa contaminación espiritual. Tenía que hablar libremente. Tenía que sentirse libre al hablar, libre al profetizar, libre al enseñar. Mire, lo peor que nos puede pasar es ser religioso. Hemos sido religiosos y esa religiosidad y esa manera de pensar nos lleva cada vez, casi nos lleva al infierno. Yo no sé usted, pero más de una vez yo pasaba por una iglesia católica y decía... Pero después me tomaba 5 cervezas juntas, 10 cervezas juntas. Pero cuando pasaba por la iglesia católica, esas eran cosas religiosas. O me metía con el agua bendita y me tomaba 5 litros de vino así en un toque. Esas son cosas de religiosidad, ¿eh? En la Semana Santa no se come carne. Pero ¿cómo se critica? ¿Cómo se chusmea? ¿Cómo se habla? Oh my God. Esas son cosas de religiosidad. El que cuida la apariencia es un religioso. Porque lo que hay que cuidar es lo que sale por dentro, no lo que está por fuera. Lo que está por fuera lo veo. ¿Y lo que está por dentro? ¿Sabe qué me enseñaron a mí los viejos pastores? Sí, lo tengo cansado con esto, pero tengo que renovar el repertorio. Los viejos pastores me enseñaron a mí que cuando yo esté hablando con alguien, no solo tengo que escuchar lo que me dice, sino lo que no me quiere decir, lo que está ocultando. Porque lo que veo, veo. Y yo tengo que ver lo que no me quiere mostrar. Y si no me quiere mostrar, ¿por qué razón no me lo quiere mostrar? ¿Qué es lo que no me quiere decir? ¿Por qué me lleva para allá si la conversación va para allá? No, somos peligrosísimos los pastores. Entonces tuvo que quebrarlo, no podía entrar a otro nivel si no hay quebrantamiento, no vas a entrar a otro nivel si no hay quebrantamiento. Y cuanto más se estira el quebrantamiento, más vas a estirar tu bendición. Y lo que te está pasando a vos es justamente eso. Te metiste con algo que tiene eternidad y el enemigo te odia. ¿Por qué razón? Porque tus ojos se abrieron. ¿Por qué razón? Porque decidiste creerle al Salvador de tu alma y te odió. Y él dijo, ahora se me levantó alguien que me odia, alguien que me va a hacer la vida imposible. Y como él maneja ciertas cosas, te dijeron, ahora flaco te va, no te necesitamos más. Sigue haciendo pan dulce. Está en el centro de Dios. Ahí está. Está en el centro de Dios, está en el mejor lugar, en el centro de la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo va a decir? Lo acaban de echar del trabajo. Mejor, porque claro, porque a vos no te echaron, ¿no? Quebrados, procesados, pasados por las aguas, pasados por el fuego, porque si no, no se entiende el próximo nivel. El que retarda su proceso, retarda su propósito y retarda su bendición. El que le rehuye, el que se esconde, el que se sale del proceso transformador del Espíritu Santo está negando su realidad. Pero si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto si soy bueno? Religiosidad. Tiene que ser quebrado. Entonces, una vez que fue quebrado, dijo esto, 8 cosas y nos fuimos. 8 cosas.
Según Pablo, dice que necesitamos ver u oír una voz diferente. ¿Y sabe lo que lo va a sacar a usted de su crisis? Una voz diferente. Usted no necesita que alguien venga a llorar con usted, a decirle, ay, pobrecito, ay, hoy la tengo como, ¿no? Ay, mi flaco, pobrecito, lo dejaron sin trabajo, y lloran juntos, y lloran, y bueno, viste, eso por ir a la iglesia. Vos no tenés que ir a la iglesia, tenés que ir a un boliche del 11, por ahí a bailarte unas cumbias, ya sé que te va a salir muy bien. Lamentarse con el otro. Usted no necesita que nadie venga a llorar en sus hombros, decir al de al lado, yo soy bastante hombrecito, o al revés, o mujercita, pero la mujercita tiene que decir de la mujercita. No sé si me entiende. No decir soy mujercita y Omar le está diciendo, no, Omar, por favor. El varón tiene que decir, yo soy varón, de esta voy a salir, Dios está conmigo como poderoso gigante, el Señor está conmigo, se me cierra una puerta, se me abre otra, se me cierra un portón, Dios abre oportunidades, gloria a Dios, Dios está conmigo, y si voy a agradar a alguien, le voy a agradar a mi Padre Celestial. Vamos, dele gloria a Dios, vamos, al que tengo que agradar es a Dios, al que tengo que agradar es a mi Dios, a mi Rey. Así que Pablo decidió agradar a Dios y dijo, Señor, quebrame. Y fue quebrado y fue procesado. Pregúntale, ¿por qué huís de tu quebrantamiento? Decirle al de al lado. Vamos, toque 4 o 5 personas. Vamos, levántese. ¿Por qué huís de tu quebrantamiento? ¿Por qué estás huyendo de tu quebrantamiento? ¿Por qué te querés escapar de tu quebrantamiento? ¿Sabe por qué? Porque usted cree que eso es derrota y el diablo te hizo pensar que eso es derrota, que pasar por el quebrantamiento es ser derrotado. ¿Y cómo vas a predicar? ¿Y qué le vas a decir a los demás? Mira cómo está, no importa cómo te vean, lo que importa es quién está dentro tuyo y hacia dónde va. Yo decidí cambiar de camino, yo voy a la presencia de Dios, yo voy al próximo nivel, yo voy a subir, yo voy arriba, yo voy a hacer y a cumplir el propósito de Dios. No importa cómo te vean, es hacia dónde vas. Oh my God. Me está dando ganas de dejarle el micrófono a los cristianitos esto, pero se me fueron todos. No importa cómo te vean. A Job lo vieron llorar, a Job lo vieron enlutado, a Job lo vieron con una capa, a Job lo vieron enfermo, a Job lo vieron con llagas, pero Job dijo, ahora mis ojos te pueden ver, y a Job lo vieron rico, andando en una coupé Mercedes-Benz, andando con cristianos al lado que le servían, lo vieron próspero, luego lo vieron bendecido y fue más rico que antes. Hay otros que se quedan así y se niegan al proceso. Pero Job no se negó a su proceso. Y después de un largo tiempo dice, no había otro Job, no había otro hombre en la tierra como Job. Nadie era más rico que Job. Las riquezas de Job se multiplicaron 7 veces. Y todo lo que tenía y los bienes fueron multiplicados 7 veces. Y los mismos que lo vieron y los mismos que lo criticaron a Job, fueron siempre pobres, miserables y perversos. No cambió su condición. Job sí cambió su condición. Decirle, no importa cómo me vea, patealo. Es la hora de la venganza. Es la hora de la venganza, dale, es la hora de la venganza. No importa cómo me vea, es hacia dónde voy. No importa cómo me vea, es hacia dónde voy. No importa cómo me vean, yo voy marchando. No importa cómo me vean, yo voy conquistando. No importa cómo me vean, yo voy alcanzando las promesas del Rey. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, tiempo de avivamiento, y a su nombre te tenés que avivar, papi, te tenés que avivar. No es con quién andás, no es lo que sos, es con quién andás. ¿Cómo se decía en el mundo? Dime con quién anda. Hay gente que anda con gente que no vale 2 centavos. Oh my God. Elegilo al Señor, hijo. Elegilo al Señor, elegilo al Señor, elegilo al Señor. El hombre te va a hacer renegar, te va a hacer sufrir, te va a hacer llorar. Dios te va a subir de nivel. Dios te va a subir de nivel. Va a cambiar tu destino. Va a ser más grande tu propósito. Así que, ¿por qué razón tenía que ser quebrantado? Porque tenía que oír otras voces. La palabra es fundamental.
Mucha gente está mal, derrotada porque se ministra con un espíritu de derrota. Y todo el tiempo confiesan derrota. Y todo el tiempo están diciendo me va mal, me va mal, me va mal. Bueno, papi, cuando decida cambiar de canal, cambia. Cuando empieces a decir estoy bien, Dios está conmigo como poderoso gigante, va a ser el momento que van a empezar a cambiar las cosas. Lo de la misma condición se juntan con lo de la misma condición. Hay gente que le anda con gente de su misma condición. ¿Por qué razón? Porque se hace grupo, se hacen fuerte ahí. Porque se ministran el uno a otro, porque se llenan la cabeza el uno al otro, porque se autoungen y autoministran ellos mismos. Cuando usted lee los salmos, el Salmo 1 sobre todo, hay una pregunta del salmista y dice, ¿por qué se juntaron la gente? Interesante. Interesante la pregunta del chimoltrufio del salmista. ¿Por qué se juntan la gente? ¿Puedes poner el Salmo 1 a ver si estoy en el espíritu? Oh. ¿Por qué se juntan? ¿Por qué está esta muchedumbre de gente? Dice... Vamos a leerlo hasta que lo encontremos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, el que sigue. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, Bueno, 4. No así los malos, oh my God, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es ese montoncito de tierra que cuando sopla el viento vio que se levanta como una cortina de tierra. Ese es el tamo, tierra suelta, tierra floja. Decirle, no te juntes con los flojos. Señor, porque a los flojos se los lleva el viento. Decirle, no te juntes con los flojos porque a los flojos se los lleva el viento. Oh my God. Vamos, versículo 5. ¿En cuánto? 2:1, es lo que yo decía, 2:1. No sé por qué te me puso el 1. A ver, 2:1. Ay, Jesús. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos se juntan para pensar cosas vanas? ¿Qué pregunta? ¿Por qué se juntan la gente? ¿Contra quién se juntan la gente? Mire el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Es que la gente se junta contra alguien. Yo sé que hoy mismo hay gente que se está juntando para sacarte el cuero. Están picoteando tu cuero. Ay, pero es mi amigo. Voy a decir, ay, pero es mi amigo. La gente de su condición se junta con lo de su misma condición. No sigo más porque va a haber sangre acá. Acá va a correr sangre. Volvé al texto principal, a ver, de Timoteo. Mire, todavía ni entramos a predicar. Pastor, es un peligro el pastor. Bueno, ¿qué tenía que ver? ¿Qué tenía que oír? Cosas diferentes. Pablo tenía que tomar una decisión, tenía que dejar de oír a ese sistema religioso, a sus amigos religiosos, a sus contemporáneos religiosos, a amistades que no eran o no sumaban para lo que Dios quería hacer. El 1, hijo. Y él tenía que oír algo diferente. ¿A quién tenía que oír? A la voz del Espíritu. Es que cuando uno sube de nivel o cuando Dios nos quiere subir de nivel es para que empecemos a oír la voz del Espíritu. No sé cómo decirle, mire, me está agarrando unos nervios. Es que oímos a tantos, a tanta gente oímos, y al que tenemos que oír, no lo oímos. Y nos dejamos llevar. ¿Por qué nos dejamos llevar? La experiencia, la fuerza,
consejos de otros, ideales, religiosidades, etcétera, 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 etcétera. Ninguna de esas cosas sirven para oírle la voz del Espíritu, ¿verdad? ¿Sabe dónde radica el error de muchos? Donde escuchan mucho a muchos, pero poco al Espíritu. ¿Sabe por qué muchos no funcionan en su ministerio? Porque escuchan a muchos, pero no al Espíritu Santo que les habla. Y los que dicen, Dios me habló, lo hacen blasfemo al Espíritu Santo. Porque Dios me habló, porque Dios me dijo. Y yo cuando empiezo a analizar a esa gente, Dios me habló y Dios me dijo, resulta que Dios, lo que Dios le dijo y lo que Dios le habló es contra la palabra. Entonces digo, ¿y qué Dios te habló? Porque lo que dicen que Dios le dijo va contra las Escrituras. Y yo digo, ¿quién? Entonces, ¿quién te habló? Dios no va a ir nunca en contra de su palabra. Eso es estar contaminado. Contaminado. La mente se contamina, el idioma se contamina, las palabras se contaminan, mi mente se contamina. Todo es Dios o nada es Dios, mi mente está contaminada. Entonces tengo que, Dios lo saca de su tiempo religioso y lo sube a un nuevo nivel, al nuevo nivel del Espíritu. Qué tremendo es esto. Dice, el hombre natural no entiende estas cosas, pero el hombre espiritual sí que entiende estas cosas. Entonces, no hay un mejor lugar que el lugar que Dios preparó para mí, y eso es un nivel superior. Y cuando ya me pueda explayar en ese nivel superior, cuando haya alcanzado toda la experiencia en ese nivel superior, ¿sabe qué nos espera? Otro nivel superior. ¿Y sabe cómo se llama eso? Desarrollo, crecimiento. Por eso dice creced. ¿Qué dice la Escritura? Creced, sed constante en la obra. Y todo eso se logra cuando yo puedo oír la voz del Espíritu. Si yo, bueno, ¿para qué me adelanta? Mire, ¿quién le habla a Pablo? El Espíritu Santo, que dice, pero el Espíritu dice claramente. Y yo puse 8 cosas acá. ¿Quién dice? ¿Quién es el que dice esto según Pablo? ¿Quién dice la profecía que viene? ¿Quién dice? ¿Quién suelta esa palabra profética? El Espíritu. Y dice, y el Espíritu dice claramente, claro, claramente para él que pasó por el proceso. Claramente para él, porque lo entiende, porque halló gracia y revelación del Espíritu. ¿Puedo poner un paréntesis acá? ¿Me permite? Es simplemente una comparación. Y nos fuimos. 2:30, estamos en casa. Cuando yo entré al servicio militar, ¡ay, qué molesto que era! Los cabos primeros, los sargentos primeros, que venían y se limpiaban los zapatos con vos. Corra para allá, venga para acá, suba, baje, cabe un pozo, tape el pozo. Salto el rana mar, venga para acá, suba para allá, venga para acá, agarre esto, tire el otro, vuelva a agarrarlo, vuélvalo a tirar. ¡Ay, decidite, lo tiro, lo agarro! Y nos llevaban a instrucción y nos daban cada paliza en el campo. ¡Ay, Jesús decía, para esto nací! Y este coso, chiquititos así encima, estaba para agarrarlo a piña. No, sí, chiquititos, los cosos, más malo, más picante era. Corra para allá, venga para allá. Bueno, decidite, allá, acá, más allá. Bueno, todo era muy... Todos nos enojamos por eso. Decían, uy, ahora nos va a agarrar nos va a bailar toda la tarde. Y de hecho, nos bailaban toda la tarde. Y yo decía, ¿y yo qué te hice? Se levantaba mal el tipo, nos juntaba en la cancha de fútbol. Vaya para allá, venga para allá, vaya para allá, venga para acá. Haga esto, haga lo otro, suba, baje, suba, baje, suba, baje. Salto rana, salto rana, salto rana. Así. Y no tenía media hora. Bueno, basta, ya con... Una noche, o a la mañana, será algo más cortita, a la mañana, un general nos dice, muchachos, estamos en guerra con Inglaterra. Ahí entendimos
entendimos en parte lo que estaban haciendo con nosotros, nos estaban poniendo en forma. Nos estaban poniendo en forma. Mira cómo salta el gordito, ¿eh? Me estaban poniendo en forma, me acuerdo. Me estaban poniendo en forma. Desde ahí, ¿usted cree que menguó la cosa? No, se complicó más. ¿Por qué razón? Porque de ese entrenamiento dependía mi seguridad y la de mis compañeros. Ese castigo, que antes era castigo, pero ahora ya no era castigo, ya ahora era preparación. Ese castigo que dejó de ser castigo para ser preparación nos unió con los muchachos en un solo deseo. Y usted no sabe, cuando nos sacaron de ese campo cantando la marcha de San Lorenzo, mire, la vena así la tenía. Porque nos habían puesto en la cabeza, nos habían llenado de argumentos, nos habían puesto que somos los hijos elegidos por la patria. Y donde se nos cruzaba un inglés, y mejor papi correr. Así nos habían puesto, nos habían preparado para algo. Y lo que era molesto resultó ser luego algo que era necesario. Entonces cuando Pablo dice, porque así dice el Espíritu y porque fue entrenado, antes no lo oía, antes pasó por el proceso, antes fue todo dolor, antes fue desierto, antes fue tristeza, lo mismo que hoy usted está sintiendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué culpa tengo? Es que en el proceso el fin de Dios es escuchar al Espíritu. Por eso dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente, para él lo dice claramente, que pasó por el propósito y no lo negó. ¿Por qué para vos no es claramente? ¿Por qué está todo medio oscurito según vos? ¿Por qué Dios no actúa según vos? ¿Por qué Dios no te habla según vos? ¿Por qué te pasa eso solamente a vos? ¿Por qué te tiene que ocurrir eso a vos? ¿Por qué está diciendo porque a mí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿O por qué así o por qué asá? ¿Por qué para vos no es claramente? Porque el proceso me hace ver claramente. ¿Sabe por qué? Porque en cada necesidad está una palabra profética que te va a sacar de esa necesidad. Y cada vez que te encuentre como bloqueado, como parada, la ayuda viene de Dios. Y cada vez que todo te señalen, viene la cobertura de Dios. Y cada vez que te tienen que parar en ese proceso, viene el Espíritu Santo y te levanta. El Espíritu te hace invisible. El Espíritu te da fuerza de donde no tenés. Y cuando no hay, vos estás viendo que hay. Y cuando todos dicen que no, vos decís que sí. Porque está pasando el proceso. Porque estás oyendo al Espíritu que te habla claramente. Y en el proceso Dios te dice, hijo, te estoy llamando, hijo, es necesario, hijo, yo estoy contigo, hijo, no te detengas, no pares, sigue avanzando, estoy hablándote. Fue una instrucción para él. Y en la instrucción y en el proceso, Pablo aprendió que el Espíritu habla. ¿Cómo habla el Espíritu? Decirle al de al lado, ¿cuánto entiende que Dios habla claramente? A ver, no, oh my God, vamos. ¿Cuántos saben que Dios habla claramente? Y míralo al de al lado y decir, ¿por qué tenés esa cara entonces? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás creyendo que te dejó, que te abandonó, que no te habla, que no te ama y no sé cuántas cosas más? ¿Por qué para vos es oscuro todavía si Dios habla claramente? Decirle al de al lado, estás en tu mejor tiempo. Estás en tu mejor temporada. Lo mejor ya vino, ya el cielo se abrió, camino con cielos abiertos, los ojos de mi Padre me miran. Porque el Señor lo dice claramente, que no me iba a dejar, que me iba a rodear, que iba a estar conmigo. Y cuando todos me dejen, Él iba a estar conmigo. Es que en el proceso, cuando usted pasa el proceso y lee textos bíblicos, para usted ese texto es claro. Usted puede leer 100 veces el mismo texto y no le encuentra razones, pero en su proceso usted lee ese texto y dice, oh my God, qué clarito que está esto. ¿Por qué no lo leí antes? Claro, lo leíste fuera del contexto, fuera de la prueba, fuera del proceso, y para vos resultó un texto más. Pero qué tremendo cuando en tu proceso
El Espíritu te habla claramente por un texto. O cuando solo te dice, hijo, te amo, te preparé para grandes cosas. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios. Entonces, Pablo fue entrenado a oír el Espíritu y según Pablo el Espíritu habla claramente. ¿Cómo habla el Espíritu? Claramente. ¿Y el Espíritu habla de qué tiempos? Esta palabra fue escrita hace muchos años. ¿Para qué tiempos hablaba el Espíritu claramente? Para estos tiempos. El Espíritu decía claramente lo que iban a suceder en estos tiempos y en los que vendrán. ¿De quiénes habla? ¿De quiénes habla el Espíritu? ¿De quiénes habla el Espíritu? De algunos. Es que en las cosas de Dios siempre hay alguno que mete la pata, ¿eh? Siempre hay alguno, siempre hay alguien que da la nota. Siempre hay alguno que hace lo que no tiene que hacer. Siempre hay alguno que dice lo que no tiene que decir. Siempre hay alguno que lo tergiversa todo. Siempre hay alguno que quiere saber más que su pastor. Siempre hay alguno que se unge de pastor. Siempre hay alguno que se viste de líder. Siempre hay alguna oveja o lobo que se viste de oveja. Siempre hay alguno. Ya lo dice el Espíritu claramente. En las iglesias habrá algunos. En las congregaciones habrá algunos. En la célula habrá algunos. En las comisiones habrá algunos. En los concilios de hombres habrá alguno, en las asambleas habrá alguno. Son algunos. Gracias a Dios que no son todos, gracias a Dios que dice alguno. Y el Espíritu dice claramente, habrá alguno. ¿Qué más dice? ¿Qué harán esos algunos, esos cristianos? Que según el Espíritu, no dice cristiano, le dice algunos, porque ni siquiera son cristianos, son algunos. ¿Qué harán esos algunos? Apostatarán de la fe. Negarán la fe. Negarán la fe. ¿Cómo apostatarán de la fe? ¿De qué manera esos cristianitos van a apostatar de la fe? Van a escuchar, ¿se da cuenta? Van a escuchar, ¿qué cosa? A espíritus engañadores. La única manera de apostatar es que venga un espíritu de engaño y te diga a tu oído lo que vos querés oír, lo que querés saber, te va a llevar por camino de nebulosa, de caminos inciertos, por camino de vanidad, te va a sacar del propósito. Los espíritus engañadores vienen a sacarte del propósito, te van a levantar hasta lo alto, te van a justificar, te van a hacer creer tal o cual cosa, solamente es un delirio. Porque no hay verdad en los espíritus engañadores. Y los espíritus engañadores no son intangibles solamente. Los espíritus engañadores están en las personas. Es con quien te juntes, es con quien hable. Vas a luego pensar como ellos y hablar como ellos. Y te contaminaste. Los espíritus engañadores están en las personas. A lo mejor hasta las tenés en alta estima a esa persona. Y te llevas por esa persona. Y esa persona está ministrado por un espíritu engañador. Manipula. Esa gente se especializa en el arte de manipular. Y como ellos están fuera del propósito, están desalineados con Dios, quieren desalinearte a vos también del propósito. Como ellos no alcanzaron el subir de nivel y permanecen en el nivel más bajo, contaminan al otro porque ellos no subieron, no quieren que vos subas tampoco. Como ellos andan a tienta, ellos quieren que vos también andes a tienta. 1, 2, 3, 5, 10, 20 años. Espíritus engañadores. Todo esto está en la nota, esto va a ser en un librito. Pídaselo allá. No sé cuánto vamos a tardar, unos días seguramente. ¿Qué harán esos cristianitos? ¿Qué harán esos cristianitos escuchando espíritus engañadores? ¿Qué harán? Doctrinas.
doctrinas. O sea, no termina con escuchar. Ahora, lo que se escucha luego se transforma como un fundamento. Recuerde, no le oyen al Espíritu. Oyen a espíritus engañadores. Oyen a espíritus engañadores. Y esos espíritus engañadores, luego de ese engaño, hacen una doctrina. Cambian la enseñanza, tergiversan la palabra, dicen algo diferente. Termino esto y cierro y nos vamos a ir porque necesito leerlo todo. Ahora, en ese equipo o en ese mundo espiritual de engaños y de doctrinas erróneas, hay maestros. Los que enseñan estas cosas son maestros, son líderes, son pastores. Ahora el Espíritu Santo dice claramente en el versículo 2 que esos líderes, pastores o maestros son hipócritas y mentirosos. Porque dice que están enseñando eso, que están enseñando esas cosas por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia son personas insensibles a la voz del Espíritu. Es muy importante a quien escucha a usted. Cierro. Dice el Espíritu claramente que esos líderes van a ser, en vez de dejar de ser predicadores del reino, se transforman en relatores de engaños y mentiras, porque hay una condición y es la hipocresía en ellos. Hacelo, pero no te comprometas tanto con Dios. Yo creo que congregarse una vez al mes está bien. Yo creo que vos sos medio fanático por ir tantas veces al culto. Creo que te tenías que aflojar, tenés que darle más tiempo a tu trabajo, a tu familia. No te comprometas tanto con la iglesia. No hagas tanto, deja que los que son espirituales lo hagan. Deja que todo lo haga el pastor. Deja que si el terreno lo compra, que lo compre el pastor. Si a vos no te importa, eso no tiene nada que ver con vos. De todo eso se hace una doctrina, se hace una enseñanza. ¿Por qué? Porque hay líderes que son hipócritas. ¿Ante quién son hipócritas? Ante quien lo escucha. Y como captaron ese grupo de gente, a los algunos, captaron a algunos, viven de esos algunos. Yo cuando ayer escuchaba semejante cosa, yo fui para conocerlo porque me hablaron mucho de alguien. Me llamaron, mirá, va a estar ministrando acá y por eso me fui a escucharlo y a verlo. ¿Sabe qué dijo su pastor? Yo no puedo llevar a esta persona a la iglesia. No puedo llevar a esta persona a mis hijos. Si yo fuera otro, no me importa nada. Yo dije, no puedo traer a esta persona, no se la puedo presentar a mis hijos. Dicen una cosa, hacen otra. Te dicen que te aman, pero solamente es una cuestión de manipulación. Y dice que son mentirosos. Ese liderazgo, esa gente que se va a levantar en estos tiempos, hipócritas, mentirosos, ¿por qué son así? Porque son de una condición. Dice que tienen cauterizada la conciencia. Ya termino. ¿Qué es cauterizar? ¿Qué es cauterizar? Están quemados. Están quemados. Su mente está quemada. Esto tiene que ver y tiene relación con cuando alguien marca a un caballo o a un animal y le pone su marca. Calientan un hierro en la brasa y luego le queman las ancas de los animales. Los que saben dicen que ese sector, esa parte queda insensible. Entonces, cuando dice que esa gente que tienen dos condiciones, son hipócritas y mentirosos, son así, ¿por qué razón? Porque tienen cauterizada la conciencia. Y yo busqué algo por acá. Buscame ese texto gordo, Efesios, buscá el libro de Efesios. Libro de Efesios. Creo que 4.
y acá lo dice claramente. (4:19) lo vuelve a decir. Ese texto se conecta con este texto y con otros textos más. Mire, los cuales, esa gente, esos algunos, esos cristianitos algunos que han escuchado a mentirosos y a hipócritas, a los que tienen la conciencia cauterizada, lo han escuchado a ellos, y dice, después que perdieron toda sensibilidad, vuelve a decir, cauterizado. Insensibles. ¿Por qué se volvieron insensibles? ¿Por qué hay gente que se vuelve insensible a la voz del Espíritu? No está hablando de otra cosa, estamos diciendo insensibles a la voz del Espíritu. ¿Por qué hay gente que peca y peca y peca y siempre cae en el mismo error? ¿Sabe por qué cae en el mismo error? Porque se hicieron insensibles a ese error. Insiste con eso porque están insensibles a eso. Pecan voluntariamente porque se hicieron insensibles. Ya no les duele el pecado, ya no les duele el pecar. Ya no les duele nada, no les duele que el Señor se ofenda, que el Señor llore, que el Señor sufra. No, ya tienen su conciencia quemada. Cuando una persona, mire, una cosa es un error y otra cosa es un hábito. A los errores los perdona Dios, a los hábitos hay que quebrarlo. Una persona necesita ser quebrada para que deje esos hábitos, esa costumbre. El que se mueve lejos de la voluntad de Dios y se acostumbra a vivir lejos de la voluntad de Dios, y el que se acostumbra a no oír la voz de Dios, y el que se acostumbra a no oír la voz del Espíritu, el que está acostumbrado a no oír las Escrituras cuando se la predica, se hace insensible. Ahora, si le quita eso, ¿qué voy a usar? ¿Qué argumento voy a usar para decidir, moverme o actuar? Mis razones, mis ideas, mis principios, y ya no los espíritus de Dios. Hay mucha gente insensible. Hay mucha gente insensible a la necesidad del Espíritu de Dios. Vio que nosotros pedimos, Señor, sálvame, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor. Y no le damos ni gracia cuando Dios nos bendice. Padre, gracias. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque somos insensibles. Nos volvimos insensibles. Cuando alguien no cumple con su ministerio, ¿sabe por qué no cumple con su ministerio? Porque está insensible a la voz del Espíritu. Cuando alguien hace lo que quiere porque siempre hizo lo que quiso. Hablando del ministerio. Cuando un cristiano se porta de una determinada manera, siempre es porque sus gustos son así. Se volvió insensible ante el reproche, ante la voz, ante la predicación de la palabra, ante la exhortación de las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que no quiere Pablo? ¿Qué le está diciendo él a su hijo Timoteo? No te vuelvas como ellos. No seas como ellos. Mire, considere usted el destino de la iglesia si cada uno hace lo que quiere. ¿Cómo será el destino de la iglesia si cada uno dice lo que quiere, hace lo que quiere, piensa lo que quiere? ¿Cómo se le llama eso? Anarquía. Un pueblo sin gobierno. Entonces, estamos en un tiempo profético. Pablo está enseñando una profecía que está guardada, bien guardadita en la Escritura, y el hombre procesado, el hombre quebrantado, el hombre maduro, el hombre espiritual dice que en los postreros días, dice el Espíritu claramente, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Y de esas enseñanzas se harán doctrina. Y muchos cristianitos seguirán a esos líderes porque esa fe es cada vez más popular. La gente no quiere oír, no quiere tener responsabilidades, quiere vivir de la bendición. Entonces, hay líderes que son hipócritas y mentirosos que solamente quieren que vos vivas bien acá y te preparan para la tierra. Oiga, Pablo estaba preparando gente para la eternidad. Hay un mensaje que es para aquí abajo y hay un mensaje que te sube.
No todo es dinero. La fe es necesaria para avanzar en medio de la oposición. Las escrituras es el GPS de Dios. Las profecías son el GPS de Dios. ¿O usted cree que fue sacado del mundo para mejorarlo de alguna manera, no sé, mejor y volverlo al mundo? ¿Usted cree que es así? Te saca del mundo, te mejora un poquito y te vuelve al mundo para que siga siendo... No. Si te sacó del mundo es para que vayas a la presencia de Dios. Si te sacó del mundo es para que le sirvas a Él. Si te sacó del mundo es para que diga, deudor soy. Yo soy deudor al que me amó y me sacó del mundo. Todo lo que tengo y todo lo que soy lo pongo en servicio de Él. A mí el Señor me regaló muchos años. Y cuando entendí que el Señor me regaló muchos años, a todos esos años se lo dediqué a Él. Necesitamos oír la voz del Espíritu. Su mayor responsabilidad es oír la voz del Espíritu. ¿Nos ponemos de pie? Los tiempos proféticos. La primera, ese es digamos un bosquejo así, algo general, ¿no? Pero son 7 puntos. En el primer punto, mis tiempos están en las manos de Dios. ¿En quién tienen que estar sus tiempos?